Hola. Buenas. Son las 6:50 de la tarde. Sí. Hoy no rinde. Karen Lee, necesito llegar a la casa de Rodrigo. Necesito llevarle un mensaje muy importante de Daniel, pero tiene que ser ya, antes del cambio. Ay, Lancelot Dow, pero ¿cómo así que ir a otro espacio? No, aparte, ¿cuál es el afán? Más bien cuéntame de tu vida, ¿qué ha sido de ti? Pero quedan 15 minutos, no hay tiempo, tengo que irme, tengo que llegar al Parkway, van a ser las 6 de la mañana. Por favor, Karen Lee, eres la única que sabe cómo pasar del tercer espacio al segundo espacio. Bueno, eso sí, pero Lancelot Dow, ¿tú sabes lo que hay en el Parkway? Allá solamente hay vegetarianos, taciturnos, animalistas. ¿Segura que quieres estar por allá? Quedan ya 5 minutos, por favor, Karen Lee. Gracias. Tome. A ver. Gracias. Amigas y amigas de Estereoscopio, hoy les hablaremos de un libro fascinante. Entre los pliegues de Pekín, de Hao Jingfang. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Lancelot. Y yo soy Karen. Y Karen ya había aparecido en uno de los capítulos de Estereoscopio y nos había hablado de Mary Shelley en este capítulo que les súper recomendamos, que es el de las autoras más influyentes de la ciencia ficción. Además, Karen aparece en todos los créditos de todos los videos de Estereoscopio. Así es, y hoy vengo a hablarles de una autora china que es la ganadora del premio Hugo. En realidad ella fue la primera en ganar este importantísimo premio en China por la noveleta que hoy les vamos a presentar. Primero lo primero, ¿quién es Hao Jingfang? Te cuento de Hao Jingfang. Ella nació en Tianjin el 27 de julio de 1984. Después del instituto, estudió y trabajó en la Universidad de Tsinghua en el departamento de física. Después de ver toda la desigualdad económica presente en China, decidió irse a la Escuela de Ciencias Económicas en esta misma universidad y obtuvo su doctorado en el año 2013. Ahora trabaja como investigadora en la Fundación de Investigación para el Desarrollo de China y para más sorpresa, tiene su propia ONG en la cual ayuda a niños muy vulnerables. En el 2002, cuando estudiaba en el instituto o la secundaria, ganó el primer premio en el cuarto concurso nacional de educación secundaria de escritura Nuevo Concepto, en chino, y en 2016 ganó el premio Hugo a la mejor novela corta por su novela Folding Beijing, o como se tradujo al español, Entre los pliegues de Pekín. También tiene algunos cuentos que han sido traducidos al español, específicamente en las antologías de Planetas Invisibles y Estrellas Rotas que ustedes pueden encontrar y que fueron traducidas por el fantástico Ken Liu. También tiene una novela que se llama Vagabundos, que es maravillosa. Entre los pliegues de Pekín es una noveleta. ¿Qué es una noveleta? Una noveleta es como un cuento muy largo o una novela muy corta. Fue publicada de forma virtual en el software de tablón de anuncios de la Universidad de Tsinghua en 2012 y le tomó a la autora un mes planearla, 3 días en escribirla. Wow. Y luego en el 2015, como les estábamos contando, el gran autor Ken Liu la tradujo al inglés y la publicó en Lightspeed Magazine, lo que la llevó a ganar el premio Hugo al año siguiente. Esta novela está ambientada en un Pekín de un futuro indeterminado y que está radicalmente estratificado. Y cuando decimos radicalmente es muy en serio. El día está dividido en 48 horas, de las cuales el primer estado está activo 24, es decir, de 6 a 6 de la mañana. El segundo estado está activo de 6 de la mañana a 10 de la noche, que son las 16 horas. Y finalmente el tercer estado cuenta con 8 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Así es. Y lo que es muy interesante de esta historia es que para que no se crucen los 3 estratos, la división de la ciudad es espacial. Es decir, que Pekín se dobla sobre sí misma de manera que cada clase queda aislada durante sus horas de descanso, que son además obligatorias, y casi herméticamente sellados en sus casas. El libro sigue a Lao Dao, un habitante del tercer estado que recicla basuras y cuya misión, bastante ilegal, es llevar un mensaje del segundo estado al primero. Bueno, Karen, yo quería que empezáramos hablando del mensaje en sí mismo, porque ya contamos que justamente el propósito del personaje es trasladar un mensaje del segundo espacio al primero, pero él es el habitante del tercero. Sí. Entonces, quisiera saber, ¿tú qué piensas del mensaje? Porque a mí me pareció que el mensaje en últimas es un poco trivial, ¿sí? Sí, para darle un contexto a las personas que nos están viendo, lo que ocurre con Lao Dao es que él está haciendo toda esta tarea titánica, está poniendo en riesgo su vida para entregar este mensaje porque le prometieron un pago que él necesita con urgencia para
una bebé que está cuidando, ¿no? Entonces, cuando vemos el contenido del mensaje, nos damos cuenta que es simplemente una notita de amor entre dos chicos del segundo y el primer espacio que se conocieron, que tuvieron una salida, que se dieron un pico. Y eso es todo. O sea, y el hombre que manda la nota pues paga 100.000 yenes con mucha facilidad, mientras que pues utiliza a este personaje prácticamente, es decir, no valora su vida, no valora los riesgos que corre, un poco que es hasta displicente la forma en que se dirige a él. Entonces ahí vemos por supuesto una dimensión más de los grandes privilegios que tenía el primer y el segundo espacio, ¿no? Cuando nos enteramos de lo que contiene la nota, nos damos cuenta, y es todo a lo largo de la novela también, de la calidad de los afectos de los personajes en cada espacio, porque justamente en el viaje, Lao Dao nos está mostrando en su interacción con otros personajes cómo es como la vida afectiva de esos otros personajes, y justamente el hombre que quiere enviar el mensaje para la mujer del primer espacio nos parece, o a mí me parece que sí es como displicente, ¿sí? Como que no le importa demasiado las cosas, sino acceder de su privilegio a uno mayor. Claro, y lo que vemos también es esa superficialidad, como lo mencionas, en temas de afectos. Entonces, el tercer espacio está poblado aproximadamente por 50 millones de habitantes que se dedican sencillamente a manejar basuras, a trabajos muy difíciles, están en un espacio que es como hostil para ellos, ¿no? Como que el ritmo de la narración nos cuenta que es una ciudad como muy caótica. Prácticamente las horas que tienen despiertos las dedican a trabajar, y la intención de este hombre, pues nos vamos a dar cuenta al avanzar en el cuento, pues es muy noble, ¿no? Como que tiene una misión realmente de vida o muerte, pero cuando empieza a avanzar al segundo y al primer espacio, pues vemos vidas cada vez más triviales, ¿no? Entonces es esta cuestión de la nota de amor ahí, pero también hay como una cuestión de la falta de ética de muchos de los personajes que están ahí involucrados, y que nos demuestran pues un ritmo de vida que tiene más tiempo, pero realmente ese tiempo no se ejerce en la misma profundidad y con la misma importancia que podríamos darle al personaje de Lao Dao y a todo el esfuerzo que tiene que hacer para sobrevivir y para garantizar la supervivencia de su pequeña, que es algo que creo que mueve muchísimo en la historia. Sí, cuando Lao Dao, pues ya al principio, porque desde el principio lo estamos siguiendo, y establece, bueno, estas son las 8 horas, son literalmente las 8 horas laborales, y comer y ya, y se acabó. Pero entonces sí pareciera que los afectos que surgen en este tercer espacio tienden a ser muchísimo menos superficiales que los que tienen más tiempo, más privilegios, es decir, los que están en los otros dos espacios. Sí, prácticamente son personas que están movidas o por la apariencia, por los caprichos, están muy preocupadas, por supuesto, por todo el movimiento de su vida exitosa, de sus oportunidades laborales, de su ascenso en una carrera, mientras que para Lao Dao, pues la vida es sencillamente lograr un sustento, y su única expectativa es poder abrirle el camino a su nueva descendiente, porque pues ya para él la vida prácticamente no tiene otra posibilidad fuera de lo que es su tercer espacio. Y por otro lado, algo que me parece súper interesante y que también quería comentar contigo, es que en el recorrido del Lao Dao, él llega a encontrarse con una persona en el segundo espacio que en algún momento vivió en el tercer espacio y que fue ascendiendo, ¿no? Fue en el primer espacio. En el primer espacio. Sí, fue en el primer espacio que lo encuentra, y este hombre pues viene del tercer espacio, creció en estas condiciones muy difíciles, pero logró una de las poquísimas oportunidades para ascender al primer espacio con una carrera, llegó a unos puestos muy importantes, y pareciera que fuera la única promesa de empatía, ¿no? Como que va a ser el único personaje que va a conectar con Lao Dao, pero entonces nos sorprende la reacción que tiene después, ¿no? Claro, porque este personaje prueba, como que es la prueba de que es posible la movilidad social, pero realmente es, digamos, un long shot, es algo muy difícil, tienes que tener mucha suerte, tienes que tener cierto tipo de recursos al menos, pero sí, cuando Lao Dao habla con él, nosotros de lectores notamos que él igual ya ha sido asimilado por el sistema, ¿sí? Que logró lo que todo el mundo quería, y por lo tanto el sistema funciona. Que creo que eso es algo que genera frustración al momento de la lectura, y es notar que
pues está esta promesa de escalamiento social, que creo que nos podemos identificar con eso totalmente, de esta idea de si te esfuerzas vas a llegar muy lejos, pero Lao Dao justamente habla de cuántas veces suspendió un montón de exámenes, cuántas veces fue rechazado, entonces es una población demasiado grande y muy poquitas personas llegan a ascender, y las que ascienden pues no lo hacen realmente para generar un cambio dentro de la estructura social, sino como tú lo dices, para asimilarse, para terminar insertos y para estar dentro de esa dinámica. Y creo que es una constante en la literatura de Hao Jingfang, que ella nos plantea estos problemas muy profundos a nivel político, a nivel socioeconómico, y un poco que el recorrido de los personajes no es el camino del héroe. No vamos a ver personajes que sean transformadísimos y que generen una revolución o que generen una conspiración en contra de estos sistemas tan hegemónicos, sino que de alguna forma terminan asimilándose dentro de estas estructuras de poder, o bien terminan, creo yo, que generando una tercera opción, que es decir, como este simplemente es un juego, no tiene sentido jugarlo, entonces me va a quedar como un observador externo. Sí. Y esa es como la participación que resultan teniendo. En otra parte, se trata, por ejemplo, del reconocimiento. Una vez Lao Dao ha llegado al primer espacio, hay como una especie de monumento, ¿no? A todos los que hicieron posible esa ciudad. Pero entonces a nosotros nos han dado la idea, un poco por la forma de la descripción de la ciudad, de los habitantes, de cómo ellos se van a sus casas cada vez que es la hora, sin miedo, sino como algo que es ya costumbre, nos hace pensar que esto lleva muchísimo tiempo funcionando. Sí, que ya es algo súper establecido, sí, estandarizado todo. Pero resulta que cuando llegamos a este monumento, nos damos cuenta de que el papá de Lao Dao fue uno de aquellos personajes que ayuda a construir la ciudad tal y como nosotros lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Y lo frustrante con lo que nos encontramos y con lo que se encuentra el personaje es que no hay ningún tipo de reconocimiento a su padre, porque el padre venía de lo que hoy llamaríamos el tercer espacio. Sí, es una imagen muy dolorosa que está dentro del libro y que podemos mencionar porque no representa pues un spoiler y me parece muy poderoso, y es que están haciendo una circulación de imágenes de la historia de Pekín y de cómo se generó pues esta ciudad plegable, y todas las imágenes están allí pues de los ejecutivos del primer y segundo espacio caminando en su afán con sus cosas. Pero el personaje se pregunta, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde están los hombres que pusieron los ladrillos de esta ciudad? Porque fueron cientos de miles de ladrillos. Y él se queda esperando a que el carrusel de imágenes avance y nunca aparece su papá, nunca aparece ni siquiera un obrero, una persona que refleje pues lo que fue ese inmenso trabajo. Entonces ahí también creo que Hao Jingfang nos habla del poder de quien cuenta la historia realmente, de quien cuenta pues cuál es la grandeza de Pekín dentro de ese relato, y naturalmente esa grandeza no se la dan al tercer espacio, aun cuando es el más poblado y aun cuando es el que se encarga pues de las tareas más difíciles y las que sostienen la ciudad. En este mismo momento de la historia incluso los altos ejecutivos empiezan a hablar de sus grandes proyectos de sostenibilidad, de cómo están manejando mejor los residuos, de cómo están logrando unas tecnologías avanzadísimas en el tema de desechos, pero nunca parecen reconocer que este es un trabajo del tercer espacio, salvo cuando se da la oportunidad de reemplazar a ese tercer espacio por máquinas. Sí, parte de la invisibilización de ese tercer espacio es justamente reemplazarlos por máquinas, pero de forma en un principio gradual, porque no quieren que nadie del tercer espacio trabaje o haga tarea ninguna en el primero. Entonces lo que tienen son robots, tienen máquinas, que son los que, por ejemplo, hacen de policías, identifican intrusos. Para ese primer espacio es un poco como si el tercero no existiera, a menos que fueras político o que tuvieras algo que ver con cómo se administran este tipo de labores. Pero de resto son las máquinas las que toman ese papel, y pues eso es muy problemático, pues lo que hace es que sí, literalmente el tercer espacio no existe para la gente que habita el primero. Sí, incluso uno de los personajes que tiene su familia en el tercer espacio elige no visitarlos porque dice que es demasiado difícil a nivel burocrático, y termina pues pidiéndole a Lao Dao que sea un mensajero pues de lo que quisiera entregarle a sus padres. Ahora pues ya que hemos abordado pues este tema, me gustaría que habláramos un poco de la narrativa. Tú me comentabas fuera de cámaras que te había llamado muchísimo la atención el tema de la comida y su lugar dentro de la narración.
y de cómo también ejemplificaba esa estratificación de los 3 espacios. Me llamó mucho la atención porque desde el principio mismo nosotros no estamos viendo a Lao Dao en su espacio de trabajo, sino que estamos en ese periodo en el que la gente aprovecha, sale del trabajo y va a comer. Pero entonces la comida de ese tercer espacio es sobre todo lo que se llama street food, ¿sí? Comida de la calle, pues que en China igual es increíble, pero tiene esa estética, ¿no? Del cerdo, del olor a cosas fritas en el aire, sí, cosas, la discusión entre ellos sobre lo costoso que está el cerdo, el acceso al cerdo, también esto de que cuando ya casi va a ser la hora de que todo el mundo se vaya a su casa a dormir, los toldos se van levantando de los puestos de comida. A mí eso me pareció genial, pero entonces claro, cuando ya nos movemos al segundo espacio, no es tan interesante, no es tan llamativo, sino que es como, sí, hay comida en la nevera y la metes en el horno y ya, y no pasa nada. También como que el appeal, la atracción propia de la comida se queda en el tercer espacio. Y un poco que la experiencia comunitaria que está en el tercer espacio se desplaza al segundo, donde ya la relación es de hombre y microondas, ¿no? Porque Lao Dao nunca ha visto un microondas y le llama muchísimo la atención ver a un estudiante pues sacando su comida y como riéndose frente a una pantalla. Entonces ahí ya vemos como un primer nivel de despersonalización. Y luego llega el primer espacio donde hay pues ya un buffet. Todo el mundo prácticamente que utiliza la comida como una excusa o como un acompañamiento de una reunión más importante, y lo que ves que los ejecutivos están concentrados en sus ideas al punto en que se acaba la comida y pues ni siquiera Lao Dao se da cuenta, ¿no? Como que no hay ese ritual tampoco de sentarse a comer, sino que todo es simplemente muy transaccional. En la literatura asiática pues creo que es un tópico muy común el describir la vida a través de la comida. Cuáles son las conexiones emocionales, cuáles son los recuerdos que conectan. Hay una estética, tal como lo decías, de las texturas, de los olores. Y creo que a medida que la historia avanza, lo que nos muestra el relato es que se va haciendo más insípida la experiencia, ¿no? Sí, entonces, como lo decías al principio, intensamente sensorial y se va haciendo cada vez más superficial, más trivial, más insípido y con un menor significado, que justamente es la reflexión de Lao Dao, ¿no? Que dice como, ya esto no es para mí, me llama la atención, me parece diferente, pero no es para mí. A mí me llama mucho la atención lo que tú tienes que decir, porque pues lo hablamos fuera de cámara, al respecto del mecanismo de la ciudad, ¿no? De la descripción de cómo es como una máquina. Yo al principio cuando estaba leyendo el relato me alcancé a asustar un poco, dije cómo la autora va a lograr convencerme de que hay una ciudad que se dobla sobre sí misma. Realmente es una idea muy arriesgada que uno no sabe cómo la va a poder estructurar, pero pues ahí se ve el trasfondo de Hao Jingfang, de su astrofísica, de sus estudios, porque lo hace todo muy meticulosamente, te explica todos los mecanismos, las bisagras, cómo él queda atrapado en un momento por un error, también cómo las personas terminan dormidas con gases, todo funciona muy bien, y esto es muy impresionante porque pues realmente nos demuestra su maestría en la creación de un mundo que tiene su propia lógica y funciona en esa lógica. Y en ese plegarse de la ciudad es algo también bastante preciso, entonces uno sabe que si alguien está por ahí queda aplastado literalmente por la ciudad. Entonces me gusta mucho también el ritmo que tiene la narración, porque estamos con Lao Dao que está en un constante afán porque sabe que la ciudad se dobla y vuelve y se dobla, y que si accede a un espacio que no es el suyo pues va a ser perseguido y pues devuelto. Creo que el relato nos da un ritmo del contrarreloj, el estar todo el tiempo midiendo cuánto tiempo falta, ¿no? Como voy a cruzar en esto, y también nos habla del ritmo de nuestra sociedad actual, ¿no? Hablábamos un poco que, como lo mencionamos antes, Lao Dao solamente tenía disponibles sus horas laborales, mientras que el resto del tiempo tenía tiempo para el ocio, para los otros espacios podían desplegarse temporalmente, mientras que para Lao Dao todo era muy constreñido. Entonces, sin duda, pues el ritmo también es muy vertiginoso, como que te va llevando en esa cruzada que él está viviendo, te atrapa un montón, y nada, me pareció sin duda un cuento que merecía este premio Hugo. Totalmente. Para finalizar, pues hay una reflexión muy bonita, y es que si bien hablamos de esa imposibilidad de escapar de la estructura, un poco que está ahí en el cuento, como ese decir como bueno, no sabemos realmente si va a seguir existiendo
esa ciudad de Pekín o no, si se va a generar un cambio, pero sí hay esperanza, ¿no? Y Sí. la esperanza de Hao Jingfang, como ella lo ha dicho en muchas charlas y en los espacios, son los niños. Y es el reflejo, pues, de esa hija de Lao Dao, y la razón por la que él hace toda esta travesía es por ella. Entonces, es un mensaje que también nos deja Hao Jingfang de la importancia de que esas nuevas generaciones sean educadas, que logren romper con esas limitaciones y que puedan ser dueñas de su tiempo, de su espacio. Así que esa es una gran conclusión, creo que alrededor de la obra de Hao Jingfang. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho esta recomendación del día de hoy de la gran autora Hao Jingfang. Y si quieren apoyar a un canal que 100% apoya el fin de la estratificación social, la extrema estratificación social, denle like, suscríbanse y denle click a la campanita. Y queremos agradecerles a las personas que nos comentaron y que han compartido también esta semana. Ellos son Freddy Hernando Montoya Barbosa, Orlando Martínez, Camilo Martínez, Ex Natura, Jimena Cuervo 22, Nicolás Colucci, Mayelis González y Diolecto Rafa Araujo. Muchas gracias, suscríbanse. ¡Ay, qué lindo!